Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a Diálogo 21 en esta mañana de día martes 18 de abril de 2023. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, llevarles desde muy tempranas horas de la mañana la información pertinente y, por supuesto, toda una programación que está diseñada para que ustedes se mantengan siempre con esa fiel sintonía con Grupo Megavisión. Así es que desde ya bienvenidos. Esta mañana en la primera parte del programa vamos a hacer una evaluación acerca de lo que representan los centros de espera materna, la entrada en vigor de la nueva ley de lactancia también materna y la implementación de la ley Nacer con Cariño. Estarán con nosotros o está con nosotros la licenciada Elisa Gamero, y es coordinadora de proyectos de salud y nutrición del despacho de la primera dama. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, bueno, muchas gracias, Ernesto. De verdad sí es un placer estar aquí en esta entrevista y poder compartir con tu audiencia. Buenos días a la población. En su momento vamos a tener la incorporación del doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública, que también nos va a ampliar pormenores acerca de todo este trabajo que se está haciendo y sobre todo enmarcado en la inauguración del modelo de atención de los centros de espera materna, ¿cierto? Sí, cuéntanos cierto. Un poquito sobre ello, ¿no? Bueno, es muy importante mencionar y compartir, Ernesto, que iniciamos el año compartiendo los primeros resultados de un año de implementación de la ley Nacer con Cariño. La semana pasada estuvimos dando el banderillazo de salida con la entrada en vigencia de la ley Amor Convertido en Alimento, y ayer dimos también el inicio a este nuevo modelo de atención que es parte, digamos, de esta sombría de la ley Nacer con Cariño. ¿En qué sentido? En que tenemos el mandato por parte de la primera dama y el presidente Bukele de acercar los servicios de salud materno-infantil a la población. Y una forma de poder hacerlo es a través de estos centros de espera materna que llegan a las comunidades más lejanas de nuestro país y llevan ahí los servicios de atención materno-infantil para las mamás, los bebés y las familias. Bueno, es interesante cuando habla del tema de la mamá, el bebé y la familia, porque viene siendo como el centro de atención de toda la política, ¿no? De todo el modelo, definitivamente el centro tiene que volverse la mamá, el bebé y la familia, porque a raíz de sus necesidades, de los aspectos que a ellos les importan y son relevantes dentro de la atención, es que nosotros vamos diseñando y construyendo cada uno de los servicios. Nosotros pudimos observar que había muchas familias que el desplazamiento hacia los establecimientos de salud, y eso que tenemos una amplia cobertura a nivel nacional de los establecimientos de salud, les tomaba 2, 3 horas, que fue el ejemplo del centro que inauguramos ayer, que fue el de Tacuba. Estas familias tenían que desplazarse más de 3 horas para llegar al centro de espera materna más cercano que tenían en ese momento, que es el de Atiquizaya. Entonces conversamos con todas las familias, tuvimos la oportunidad de trabajar también con 2 ONGs, que fue Fundesiram y Ayuda en Acción, con el que construimos de cero en el terreno de la unidad de salud este nuevo centro de espera materna. Entonces lo que busca es definitivamente reducir los tiempos en los que las familias tengan que llegar a los establecimientos de salud para poder tener un acceso cercano, cálido y seguro en la atención materno-infantil. Bueno, la idea también es ir pensando en las futuras generaciones, es decir, bajo qué digamos, apoyo en todos los sentidos, especialmente cuando se habla de la familia, estamos pensando en crear el tema de la nueva generación, ¿no? De futuras generaciones. Es una pregunta muy importante, Ernesto, porque la meta nuestra a través de este tipo de intervenciones y este tipo de modelos es propiciar el desarrollo neuronal de los niños y de las niñas, es decir, que todas aquellas condiciones que limiten su desarrollo neuronal, nosotros podamos reducir todas esas causas raíz. Y uno de ellos definitivamente era el acceso a la salud que tenía la mamá antes de estar embarazada y posteriormente dentro de la etapa del embarazo. Ahí nosotros trabajamos junto a los profesionales de la salud para garantizar los controles prenatales, las sesiones de educación prenatal, la adecuada nutrición y alimentación, que propicia que ese bebé que se está gestando dentro del vientre de su mamá tenga todas las condiciones y todos los recursos para reducir en un futuro enfermedades crónicas y otro tipo de patologías
que se pueden, digámoslo así, trabajar desde el embarazo, y el acercar este tipo de servicios a la comunidad nos permite también reducir esa incidencia a ese tipo de riesgos. A ver, y esta, digamos, modalidad, este enfoque, ¿no?, de política pública, ¿por qué había esperado tanto? Hablando un poco en la historia, y quiero un poco remontarme al hecho de que en el pasado, por la memoria que traigo a colación, es el hecho de que se veía un poco todo esto aislado, ¿no? No estaba Sí. de manera conjunto y especialmente en una política, ¿no?, que tenga secuencias como es el caso de la ley Nacer, Crecer, y creo que hay tres componentes, sí, hay tres componentes de leyes, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que se han alineado las estrellas un poco. Primero, porque tenemos todo el marco normativo, que son las tres leyes que hemos tenido la oportunidad también de compartir en entrevistas contigo, que es la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos y la ley Amor Convertido en Alimento. Eso da un telón de fondo bastante sólido para poder garantizar los derechos hacia las mamás, los bebés y las familias. Esto, digamos, cuando se lleva a territorio, definitivamente es posible, porque ahora tenemos comunidades que viven en paz, que tienen seguridad, y por lo tanto los desplazamientos comunitarios y los trabajos a nivel de territorio son definitivamente más articulados y más sencillos, porque ahora no hay que lidiar con estas fronteras invisibles que antes se tenían dentro de las comunidades y que hacían o dificultaban el acceso de las familias a estos servicios. Ahora que tenemos otro contexto dentro del territorio, este tipo de estrategias como generar centros de espera materna, en donde las familias ya no tienen miedo de acceder a estos espacios porque no saben si van a estar en un territorio contrario, genera definitivamente la afluencia y el acercamiento de estos servicios, y por lo tanto nos permite diseñar junto a ellos estos espacios. Por ejemplo, en de Tacuba tuvimos jornadas de consulta hacia las familias, de qué tipo de servicios esperaban ahí, cómo se imaginaban el lugar, y eso nos permitió crear un espacio en el cual las familias y la comunidad se sienta cómoda y nos permitan llevar los servicios y generar los resultados que estamos esperando en temas de política pública hacia las mamás, los bebés y las familias. Ahora, los alcances que tiene toda esta nueva, digamos, visión de poder implementar todos estos modelos de atención, no solo implica lograr la dignificación de la atención como tal, sino también el equipamiento y la modernización de los servicios, ¿eh? Totalmente. Una de las premisas a la hora de diseñar todo ese tipo de atenciones es que no solo tenemos que buscar la cobertura de las atenciones, es decir, atendimos 5.000 mamás, 10.000 mamás, 30.000 mamás, sino que garantizar que estos servicios sean de calidad, y para que la palabra calidad se cumpla, tienen que llevarse a cabo diferentes elementos. El primero definitivamente era la formación de los profesionales de salud. Hemos conversado ampliamente qué tan desfasados estábamos. En otras ocasiones hemos compartido que estábamos desfasados más de 30 años con respecto a la evidencia científica. Eso nos dio la oportunidad de formar a los profesionales, certificarlos con el Consejo Superior de Salud Pública, que es muy importante, es decir, todas las intervenciones que se han realizado con los profesionales tienen esa certificación y ese amparo. Eso es un elemento. El otro elemento definitivamente es construir las atenciones, definir qué elementos de la atención eran importantes para la mamá y para la familia, y definitivamente no solo era realizar los controles, los seguimientos, sino realizarlo con la calidez que las familias esperaban. Y por el otro lado, definitivamente, la infraestructura. Hemos conversado acá cómo fuimos poco a poco modernizando las 42 maternidades del país, y estos centros de espera materna, definitivamente, Ernesto, si tú los visitas, son lugares bellísimos. Ayer yo en mis redes personales subía una foto del de Tacuba. ¿La tenemos ahí a la mano para poderlo? ¿Sí? No sé si la tendremos a la mano, pero su equipo de comunicaciones nos puede ir ayudando. Nos puede ir ayudando para compartirla. La idea es ver el antes y el después, ¿no? Ver el antes y el después. Y me decía este amigo en las redes: Elisa, ¿y eso es un Airbnb? Y yo le decía, no, es el centro de espera materna de Tacuba, porque se buscó que el lugar tuviera todas las condiciones necesarias en términos de calidad, en términos de infraestructura, para recibir a las familias, y que realmente, como lo hemos venido diciendo, y también bajo la visión de la primera dama, es que lo público sea mejor que lo privado. Sí, porque al final lo importante es de que ambas cosas vayan a la par, la dignificación del modelo de atención, como también
la modernización y el uso de nuevas herramientas modernas, valga la redundancia, en el tema de los servicios de salud. Totalmente. Es muy importante mencionar que como todas las estrategias que se crean para la atención materno-infantil desde la perspectiva de salud no están aisladas de todo el trabajo que el sistema está haciendo. Y es muy importante compartirle a la población que bajo el liderazgo también del Ministerio de Salud se ha hecho toda una modernización en términos del sistema que tenemos, que ahora es el Sistema Integrado de Salud, en donde tenemos expedientes electrónicos, en donde toda la información la recibimos nosotros en tiempo real y podemos contar con la información enlazada de todos los niveles de atención, y eso nos permite tomar decisiones acertadas, como el crear un centro de espera materna en Tacuba, analizar la data, al ver la cantidad de mujeres en edad fértil que estaban dentro del municipio, la cantidad de horas que éstas tomaban para desplazarse a los establecimientos, nos hace utilizar la información para tomar decisiones oportunas, y eso permite que también dentro de los centros de espera materna se tengan los expedientes clínicos completos. Todo esto va entrelazado, va amarrándose cada uno de los pasos que va dando el Sistema Nacional de Salud con el nuevo modelo de atención materno-infantil que estamos buscando. Ok, ya está con nosotros acá el ministro de Salud, el doctor Francisco Lavilla, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Bien, bien, siempre alegre de ver todo este avance del sistema de salud y más con este nuevo modelo de centros de atención materna. Sí, de hecho estábamos hablando un poco en el comparativo y sobre todo también de las diferencias que marcan el antes y el después de todo un modelo que se tenía en el país, ¿no? Sí, totalmente, y lo que pasa es que nunca se le dio la importancia necesaria a este punto tan fundamental previo al embarazo, previo al parto, que es de alguna manera lo que ponía en mayor temor o que entraba a generar bastante ansiedad en las madres embarazadas, y es que a veces es fácil conocerlo o pensarlo si estamos en una zona urbana que está de fácil acceso hacia un centro de atención para un parto, pero cuando lo estamos analizando desde un punto de vista que estamos en una zona del territorio alejada, es difícil el poder acceder a los servicios de manera rápida en el contexto de iniciar los dolores de parto, ¿verdad? Sí. Entonces eso es importante tenerlo. Entonces esto no nos sirve solo para tener la facilidad del acceso, sino que también nos sirve para poder seguir trabajando con la preparación. Monitoreando toda la fase previa, ¿no? Monitoreando toda la fase previa, pero lo más importante es trabajar científicamente la parte previa al embarazo. Y lo de científico es por la evidencia, no porque la parte del trabajo es en base a los tips, a las diferentes situaciones que las madres se comparten en el centro de espera materna y también a la formación que le están dando continuamente dentro de los centros de espera materna. Porque, ojo, el centro de espera materna no solo es un lugar donde ellas van a ir a estar a esperar esos últimos momentos, sino que es un lugar donde les siguen dando información, donde les siguen dando preparación para que las madres puedan saber qué esperar en ese momento tan importante. Ayer nosotros visitábamos el centro de espera materna en Tacuba, el nuevo centro de espera materna. Sí, me contaba ella antes de ustedes. Y lo interesante, porque en esta inauguración... con toda su comodidad y de alojamiento, ¿no? Pero eso es dignificar precisamente el proceso, ¿no?, que lleva una situación de esta naturaleza. Totalmente, dignificarlo y implementarlo, porque nunca se había hecho de esta manera. Y ver a las madres que nos decían que estaban totalmente emocionadas de estar ahí, que realmente veían una marcada diferencia de lo que ellas estaban acostumbrados, se les notaba en sus rostros la felicidad de darse cuenta que ahora sí había una preocupación de parte de toda una estrategia, de parte de toda una ley liderada por la primera dama Gabriela Bukele para cuidar de su bebé que todavía no había nacido. Y ella nos decía que le iba a contar a su hijo que antes de que él naciera, ella ya lo estaba cuidando desde su vientre en todo el proceso y en todas las capacitaciones y en toda la formación de la ley y en el centro de espera materna. Entonces es interesante darnos cuenta cómo nuestro país avanza enlazado de manera transversal con otros aspectos que van dándole el beneficio a los recién nacidos, a los nuevos salvadoreños y a toda la familia, porque no solo hablamos de este centro de espera materna, estamos hablando que esta inauguración, de los cuales ya tenemos 25 centros de espera materna, forman parte y se integran perfectamente
específicamente con la ley Nacer con Cariño, con la ley Amor Convertido en Alimento, con la ley Crecer Juntos, que lo que busca es darle las garantías a los nuevos salvadoreños de que van a tener equidad en todo sentido, desde la equidad en salud hasta la equidad en diferentes aspectos de la formación educativa de todos estos niños. Entonces nos da una alegría el poder darnos cuenta que ahora las madres cuentan con eso. Si usted lo ve, literalmente diría, esto es un Airbnb, y la verdad es que tiene todas las condiciones necesarias para que ellas puedan realizar sus funciones, desde terrazas, desde zonas donde ellas pueden compartir el formular sus alimentos, porque recordémonos, cada madre y cada familia tiene una manera de realizar sus alimentos. ¿Qué les proporcionamos a través de toda la visión de la primera dama con el sistema de salud y con el despacho de la primera dama? Bueno, el lugar donde se puedan implementar las condiciones necesarias, los alimentos, para que ellas puedan formular en el tradicional de sus hogares y que puedan compartir experiencias, el tipo de la alimentación, pues por supuesto con el acompañamiento de la parte y el soporte nutricional de parte del Ministerio de Salud. Entonces creo que es muy importante ver cómo transversalmente nos integramos. No solo es el sistema de salud, no solo es el Ministerio de Salud, es el sistema integrado de salud, FOSalud, Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar, todos los entes que participan, y también el apoyo fundamental de ciertas organizaciones, de las ONG que están velando por la salud de la población salvadoreña, específicamente por las madres en estado de embarazo. El Salvador está marcando una diferencia, y lo está haciendo con toda la visión de la primera dama, porque déjeme aclararle, esto no es una estrategia que se esté haciendo a nivel ni centroamericano ni latinoamericano. Iba precisamente a hacer ese abordaje. Todo esto está liderado precisamente por ella. Ella es la que está al frente, haciendo, como mujer, obviamente, tiene su niña y sabiendo desde dónde viene, qué es lo que necesitaba de manera in situ y qué es lo que necesita cualquier madre a la hora de dar a luz a un bebé, ¿no? 100%. En cada uno de los detalles ella está pendiente de poderlo cumplir. Pero déjeme decirle que no solo como madre, sino que con la evidencia científica y el conocimiento, porque ella tiene preparación científica en eso. Entonces, no solo es la experiencia como madre, sino que es la experiencia de su formación, de su conocimiento, que ha tenido una trayectoria impresionante en el cual a nosotros de verdad nos da alegría poderle escuchar, porque aprendemos de todo el conocimiento del desarrollo infantil temprano, de todo el conocimiento de las etapas preconcepcional, durante el parto y en el posparto. En cada una de esas partes hay un componente importantísimo de acompañamiento a la madre, al bebé, que en El Salvador nunca antes hubiéramos pensado que se podía realizar. A ver, Nacer con Cariño, Amor Convertido en Alimento. Convertido en Alimento y Nacer, Crecer Juntos. Crecer Juntos. Son los tres componentes que, digamos, encierra toda esa visión muy estratégica que busca dignificar y modernizar el tema de servicio de atención para las madres. Es muy importante que, como decía el ministro, la evidencia científica nos señala que invertir en los primeros años de vida es fundamental para nosotros poder generar bienestar integral para la población, es decir, poder cambiar las condiciones de salud, poder cambiar las condiciones en términos de educación, y para esto era necesario, primero, que la primera infancia fuera reconocida dentro de nuestro país, y ahí es donde entra la ley Crecer Juntos, que no solo viene, digamos, a solventar muchas observaciones que por años teníamos de las convenciones internacionales y de las visitas internacionales que teníamos en materia de niñez y adolescencia, sino que viene a reconocer esta población. Luego, la ley Nacer con Cariño, también como lo mencionaba el ministro, que antes no podíamos nosotros pensar en una experiencia de parto respetado, ni mucho menos que el recién nacido tuviese derechos, el bebé que estaba por nacer y el recién nacido tuviesen derechos. La ley Nacer con Cariño, bajo un enfoque de derechos humanos, viene a cambiar esa visión y ese enfoque, pero también viene a poner a la mamá y al bebé al centro de las atenciones. Y luego la ley Amor Convertido en Alimento, lo que nos da es la oportunidad de país de tener una cultura en torno a la protección de la lactancia materna, porque recordemos que la ley anterior tenía un enfoque solo para la mamá trabajadora. Hablaba sobre todas las condiciones que tenía que tener la mamá que trabajaba y regresaba a su lugar de trabajo después de su licencia de maternidad. Con la ley Amor Convertido en Alimento se amplía a cualquier esfera donde una mujer deba de desarrollarse en acompañamiento de su familia, cómo puede transitar de mejor manera por esta etapa de amamantamiento de su hijo de forma exclusiva en los primeros 6 meses,
y cómo lo puede hacer de forma complementaria hasta los 2 años. Entonces, la diputada Ceci Calleja dice siempre que es la tríada perfecta, y la verdad que lo es, porque definitivamente estas tres leyes han venido a marcar un antes y un después en términos de la atención materno-infantil, y para nosotros definitivamente han sido herramientas fundamentales que nos han ido permitiendo trabajar en los diferentes aspectos que mencionábamos, por ejemplo, la formación de los profesionales. Junto con el ministro estuvimos... Incluye también eso. Totalmente. O sea, la actualización del modelo de cómo ellos deben de tratar, digamos, todos los protocolos, ¿sí? Totalmente. Y fíjense que fuera bien impresionante que se dieran cuenta. Bueno, ya llevamos más de 5,000 recursos que han sido entrenados y que están en proceso de certificación por parte del Consejo Superior de Salud. Ya incluso hace un par de semanas tuvimos la primera de las graduaciones. Eso es solo parte de una de las formaciones. Tuvimos una formación asincrónica, totalmente digital, el cual se dio a todo el personal para la ley Nacer con Cariño, y evidentemente estas 3 requieren un proceso de formación, porque prácticamente es desaprender lo aprendido en medicina, como nosotros lo manejábamos, y hacerlo de una manera diferente. ¿Y sabe qué? Con un tiempo ya de proceso de respaldo, podemos decir definitivamente hay una diferencia marcada. Y nos estamos dando cuenta que nunca lo hubiéramos implementado si no hubiéramos tenido ese apoyo y ese liderazgo de la primera dama. Quiero solo aclarar una última cosa. Cuando nosotros veíamos lo que anteriormente se practicaba, y lo voy a mencionar porque en el último momento decía Elisa algo importante en el aspecto de que mencionaba cómo antes solo se aplicaba en la población trabajadora. Y es que mire, era un aspecto de implementar la evidencia internacional como un estilo nada más. Un par de cosas se hacían en un par de poblaciones. Era solo para decir que se hacía. Hacemos ciertas cosas, pero mentira. Cuando usted se daba cuenta de la profundidad de la ley, se daba cuenta que se enfocaba solo en un grupo poblacional. Desde la entrada, ¿cómo podemos estar con seguridad que se va a velar por la primera infancia si nunca contemplamos primera infancia? En el Ministerio de Salud, la función del objetivo poblacional era niños y adolescentes, adultos y adultos mayores. Prácticamente ese era el ciclo de vida. Bueno, ese era el ciclo de vida que se establecía. Ahora no. Ahora se incorpora y se define bien la primera infancia, lo cual está enmarcado en estas 3 leyes que usted se está dando cuenta, y que no velan solo por el niño, sino que incluso velan antes de que el niño nazca. Entonces creo que todos estos puntos son transversales y le dan seguridad a nuestra familia. Sí, ocupaba la palabra, no sé si era la correcta, el de ver concatenado todos los esfuerzos enmarcados en cada una de las piezas legales que están, de las 3 leyes como tal, ¿no? Desde que nace, y luego cómo va a crecer en términos de desarrollo, ¿no? Totalmente, y es también lo que hablábamos sobre la misma modernización que el Sistema Nacional Integrado ha estado llevando desde la perspectiva de poder transicionar a una parte digital. Eso es lo que nos permite ver ahora en el territorio promotores de salud con su tablet, dándole seguimiento cercano a las mamás, a las familias, a los bebés, a la niñez, y esa información tenerla de forma real. La última vez que estuvimos aquí en el espacio contigo, te mostrábamos cómo a las 7 de la mañana en punto a nosotros nos cae el informe de cómo estuvo la situación dentro de los hospitales y las atenciones de los partos que se realizaron el día de ayer. Y eso, digamos, es posible por todo este proceso de modernización que está teniendo el Sistema Nacional Integrado. Entonces, lo que nosotros buscamos es ir construyendo sobre estos procesos de modernización e ir construyendo sobre todas estas modificaciones que estamos haciendo de los procesos, de las guías, de los protocolos, de la formación del personal, con el propósito de que al final, en su conjunto, todo lo que nos permite es tener un impacto más sostenible hacia la mamá, el bebé y la familia. Hay 25 centros, me decían ya, ¿sí? Totalmente. ¿Esto es la, digamos, caracterización territorial o es el principio de un ensayo para ampliarlo? Yo no diría de un ensayo, es el crecimiento ya de un crecimiento. Es el crecimiento de toda nuestra red de atención, específicamente para este momento tan importante que es el parto. Entonces y eso va a ampliarse todo el territorio. Correcto. Perdón, y eso ¿sí? se acumula con otros aspectos en los cuales hemos tenido avances, como por ejemplo los centros recolectores de leche, también los bancos de leche. Tacuba, Suchitoto, Colón, La Palma ya tienen sus centros. Ya tienen su centro de espera materna. Y como repito, esto se va integrando con otros aspectos para que le podamos dar esa tranquilidad a las familias. Ojo, todas estas 3 leyes no solo se basan en el tema de salud,
sino que tiene que ver un componente integral en otros aspectos transversales en el día a día de ese desarrollo de la primera infancia. Entonces ahí tenemos que ver aspectos importantes de acompañamiento a las madres, educación y una cierta articulación interesante e importantísima con otras entidades y carteras de Estado. Evidentemente la primera parte es la parte de salud, porque es el nacimiento, pero todo esto se integra y a lo que tenemos que llegar, y eso es lo importante que todos los salvadoreños debemos de ver, no solo se trata de que nos va a garantizar que nuestros niños nazcan seguros, sino que todo el proceso que va desde previo al nacimiento hasta los 8 años, ellos se interrelacionen en todos los aspectos de la vida, no solo en el tema sanitario, sino que la educación, la cultura, el acompañamiento, el apego. Entonces todo esto creo que es importante resaltarlo para que nos demos cuenta de la profundidad de la estrategia. A ver, escuché la vez anterior en una declaración a la primera dama decir que estos cambios son sencillos, pero se hacen con una gran diferencia para una nueva familia, ¿sí? Sí. Está bien íntimamente relacionado con lo que decía el ministro en términos de la evidencia científica. Sí. Si nosotros lo que queremos es mejorar el neurodesarrollo de la niñez, tener población más sana, mejorar el crecimiento económico, nos tenemos que ir a las causas raíz. Y dentro de la evidencia científica nos señala de que este tipo de intervenciones, con ese nivel de detalle que se trabaja en términos de no solo garantizar que estén los servicios, que tengamos los medicamentos, que tengamos los insumos, sino que el garantizar que tengamos profesionales de salud capacitados, formados, certificados, sensibilizados, hacia poder dar una atención distinta, diferente, acogedora, cálida hacia las mamás y las familias, permite que haya un cambio, pero que también haya una confianza de la población en los servicios que se brindan dentro de las comunidades. Para una mamá, el alojarse unos días antes de su parto en un centro de espera materna es un voto de confianza. Está dejando su hogar, digámoslo así, para poder estar en este centro de espera materna que la va a trasladar de forma oportuna a una maternidad cuando sea el momento del parto. Y esto definitivamente no se puede dar si no hay esa atención específica a cada uno de los detalles que se trabajan. Y ayer nos decían las mamás, ¿verdad?, de la confianza que sentían hacia la atención cálida que recibían por parte de todos los profesionales del centro. Voy a hacer una pausa. El pasado 13 de abril entró en vigencia la nueva ley de lactancia materna, ¿no? Y esta prohíbe ciertos aspectos que tienen que ver con la sustitución de una alimentación más, digamos, natural, ¿cierto? Sí. Biológicamente hablando. Vamos a hablar de eso y otros componentes para continuar con este análisis de este nuevo, digamos, proyección que tiene el tema de los centros de espera materna. Ya son 25, me decían los que hay, 24/7. ¿Sí? 24/7. O sea, se presta la atención 24/7. 100%. Todo el tiempo. Todo el año, ¿no? Sí, todo el año hay partos. Ok. Todo el año hay habitaciones disponibles. De tipo que... Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente. Antes de, no sé, cuando tenga lista nuestro equipo de producción la fotografía de estos centros de espera materna, vamos a mostrárselos, como el que fue inaugurado el día de ayer, ¿verdad?, en Tacuba, que es uno de los 25 que existen, ¿verdad?, que atienden 24 horas, ¿verdad?, durante todo el año. Antes de pasar a hablar de este otro, de la vigencia, la entrada en vigor de la nueva ley de lactancia materna, me gustaría que cerráramos el ciclo de lo que estamos hablando, si existe algún tipo de perfil específico para la persona que va a dar a luz para poder ingresar y cuánta es la capacidad que tienen estos centros para poder albergar a las personas, ¿no? Bueno, como diría todo economista, depende. Nosotros creamos el modelo de los centros de espera materna relacionados a la población que existe dentro del territorio. Por ejemplo, el centro de espera materna de Tacuba tiene capacidad para 10 mamás en ese momento. Cuando tú nos preguntabas acerca del perfil, el perfil lo define el servicio o la atención que la mamá quiere recibir. Ahí vamos a poner el ejemplo de 3 tipos de mamá. Está la mamá
que la unidad de salud le queda distante, digamos, de su comunidad y quiere recibir las sesiones de educación prenatal, lo puede hacer desde el centro de espera materna sin estar alojada ahí. Luego está la mamá que ya recibió sus sesiones de educación prenatal, ya está con sus controles prenatales al día y ya está próxima a su fecha de dar a luz. Si es primer bebé, ella puede ingresar al centro de espera materna a alojarse 10 días antes de su parto. Eso no quiere decir que tiene que estar los 10 días ahí, sino que tiene una ventana de 10 días con el propósito de que el personal de salud que está ahí 24/7 dentro del establecimiento puede estar monitoreando y garantizar que cuando ya sea el momento para trasladarse a la maternidad, poder hacerlo. Las que tienen su segundo en adelante bebés, puede estar ingresada desde el centro de espera materna a partir de 7 días antes de su parto. Luego está un tercer perfil de mamá, que es la que ya dio a luz y que requiere de usar el centro de espera materna para 2 tipos de servicios. Uno puede ser relacionado a que necesita realizar exámenes dentro de los establecimientos de salud o dentro de los hospitales, puede llegar a alojarse al centro de espera materna para que el centro la traslade, para que su bebé reciba esas evaluaciones y esos exámenes, pero también si ella desea que su bebé tenga estimulación temprana o estimulación inicial, se da dentro del centro a los bebés ese servicio. Entonces, como vemos, lo que se ha buscado es tener este punto focal dentro de la comunidad que permite ampliar, que permite atender un radio importante de personas, y lo que hacemos es maximizar este establecimiento para que se puedan dar diferentes servicios, diferentes atenciones, asesorías dentro del centro de espera materna. Es decir, que es un lugar que tiene un flujo constante, no solo de personas que están alojadas, sino de personas que llegan a recibir sus servicios. Y dentro del diseño se ha pensado de esa manera. Hay un área que es el área común, donde están los salones de usos múltiples, en donde se dan las sesiones de educación prenatal, y una segunda parte en donde ya están las habitaciones y donde están las mamás alojadas y tienen no solo sus servicios de las habitaciones como tal, sino espacios donde pueden lavar y secar su ropa. Hay espacios en donde es completo, es completísimo. Digamos, la estancia es completa. Es completísimo. Bueno, nosotros ayer que estábamos ahí decíamos, nos deberíamos de quedar acá, la verdad, porque está en medio de las montañas, Santa, ¿no? Tiene unas terrazas bellísimas que dan a todas las montañas de Aguachapán. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es un lugar que la comunidad confía y que está en un espacio estratégico dentro de la comunidad, maximizar todos los servicios en torno a la atención materno-infantil. Ok, yo hacía la reflexión de los perfiles, obviamente. Soy neófito en esto, no conozco, pero he escuchado decir, bueno, cuando una madre a veces se presenta problemas a la hora tiene riesgos, creo que son de riesgo, un embarazo de alto riesgo, si eso eran de alguna manera calificaciones inmediatas o prontas que se tienen, o ya pasa al nivel ya de atención directo clínico, ¿no? Y yo creo que hay que hacer una diferencia. O sea, nosotros podemos tener una paciente que pueda tener un riesgo por alguna enfermedad, por alguna situación adyacente al hecho natural del parto. Y podemos tener una persona que no lo tenga, pero que ambas pueden hacer uso del centro de espera materna. ¿En qué se consolida? Mire, es que lo que pasa es que cuando usted va a las zonas rurales y se da cuenta, por ejemplo, ayer andábamos en Tacuba, usted se da cuenta que son zonas montañosas, pues se da cuenta que la accesibilidad de esos lugares es complicada. Entonces usted se imagina a una mamá iniciando el trabajo de parto con dolores saliendo de la montaña. Entonces es un poco complejo el poder tener ese recorrido, ese traslado a la zona donde va a ser atendida la madre, independientemente de ella tenga o no tenga factores de riesgo. Evidentemente, lo que nos permite el tener centro de espera materna, como decía Elisa, es básicamente el poder tener una zona neutral en donde se pueda, de alguna manera, tener facilidades para muchas cosas. Transporte, servicios, atenciones, verificación del personal, alimentación, todo. Y esa es la función del centro de espera materna. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Que las madres van a estar en un lugar, primero, donde van a tener todos los servicios. Segundo, donde van a tener todas las atenciones médicas. Y es por eso que tiene el complemento de la estancia, pero también el complemento de la atención médica. Y tercero, en ese momento tan importante de iniciar el trabajo de parto, pues ya los trasladamos hacia el lugar donde se da la atención. Entendible esa parte. Estaba viendo las fotografías, ahora realmente comprendo por qué si valdría la pena quedarse. Veamos un poco, en descripción de lo que tenemos para mostrárselas a ustedes.
Acá ustedes pueden ver que estamos en una de las terrazas. Es una madre que está en ese momento recibiendo charla de parte del equipo Nacer con Cariño, de todo el personal que están en los diferentes centros de espera materna y están en la terraza. ¿Centros propios del ministerio? Sí, todos estos son áreas propias del Ministerio de Salud, en las cuales se cuentan las instalaciones, como ustedes pueden ver, tienen todas las comodidades necesarias. La capacidad en este centro de espera materna es para 10 personas. Cada uno de estos mensajes tiene un objetivo científico de ir incentivando a la madre y que son parte de los detalles que la primera dama está implementando en cada uno de los lugares, porque es importantísimo que la madre pues, pueda tener estos mensajes de aliento en cada momento. Esto le permite llegar a completar el proceso natural del parto de la mejor manera. Ustedes están viendo que se diseñan hasta el equipo de ropa que utiliza todas las madres para la facilidad del personal, para que se sientan acompañados, los dispositivos que tienen que ser para ir verificando que todo el proceso del embarazo esté en óptimas condiciones y por supuesto cuando ya se vaya a iniciar el trabajo de parto. Entonces ellas pueden tener la seguridad que está en un lugar donde tienen todas las condiciones, pero también la seguridad que tiene el personal 24 horas al día, porque se queda a dormir ahí el personal, se quedan las mamás, pero se queda el personal también. Esto es 24/7. 24/7, lo que hablábamos. Lo que garantizamos de alguna manera es que en todo momento se pueda tener de alguna manera el acompañamiento médico para estas madres que están haciendo uso del centro de espera materna. Bueno, qué interesante, la verdad que es un nuevo enfoque, una nueva forma de tratar digamos un proceso desde que se concibe, desde que nace y hasta dónde va el desarrollo de... Nuevo en implementarse en El Salvador, implementarse gracias a la visión de la primera dama, pero realmente esto ha existido y hay evidencia de soporte muchos años atrás. ¿Por qué nunca se realizó? Esos son los puntos claves. Era la pregunta que yo le hacía al inicio a la licenciada, ¿no? Que por qué, si esta visión de alguna manera convence y realmente científicamente está comprobado de que a mayor estimulación, mayor trato o dignificación de un proceso, da mayores resultados, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que esto que se trata de entender, de comprender realmente qué es la estrategia. Usted podía decir que había un centro donde se podía llegar unos días antes para recibir una atención, pero el poner un lugar físico, geográfico y poner una cama, eso no es un lugar para poder atenderlo. Eso es realmente es como que si espera el bebé. Es como que si a una unidad de salud le hubiéramos hecho un cuarto. Pero eso definitivamente... ¿Estos son de Fosalud y unidades de salud? Fosalud, están dentro del Ministerio de Salud porque todos los establecimientos de Fosalud están ahí, pero lo que me refiero, esto está diseñado con esa función. O sea, el Seguro Social ya es otra área, ¿no? Y también se incorporan esos lugares. Eso es una estrategia transversal. Pero lo importante es que usted, si antes lo pensaba, hacía un cuarto en una unidad de salud y le ponía una... Eso no quiere decir que va a ser un centro de espera materna. Eso realmente lo que es un centro de estancia, de traslado previo al momento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes se hacían las cosas literalmente sin entender la profundidad del tema y sin poder garantizar que se cumpliera el objetivo. Entonces, esto es lo que ha cambiado. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Mire, necesitamos una formación que ha venido siendo parte de personal nacional como internacional, que nos ha venido dando esa cascada para generar un crecimiento como una bola de nieve, algo contagioso, surge desde el llamado. Usted no le puede enseñar a alguien que no quiere aprender. En eso estamos claros. Entonces, ¿qué surge? Bueno, la primera dama genera que se haga un llamado, y eso quiere decir que todas las personas que en su corazón le nacen estar en el momento tan importante del parto, atender a la primera infancia, que levanten la mano y digan, yo quiero formar parte del equipo, y se hace el llamado. Formamos el equipo Nacer con Cariño. Después de ese equipo Nacer con Cariño comienza a crecer con el desarrollo, con el conocimiento y el científico internacional, nacional, a formarlos. ¿Para qué? Para que ellos sean los replicadores, para que ellos sean capacitadores, y esto va contagiando a todos los profesionales de salud. Una madre en este momento nos está viendo en el programa y se está preguntando cómo puedo yo, digamos, tener acceso a ese beneficio. ¿Sí? Dentro de las páginas del Ministerio de Salud, pero también dentro de las unidades de salud, puede llamar y consultar cuál es el centro de espera materna que está dentro de su región. Dentro de las 5 regiones están distribuidos los centros de espera materna y puede acercarse a cada uno de ellos para poder contar con su expediente clínico dentro del centro. Es muy importante para el centro tener la información de lo que hablábamos, de si había tenido enfermedades previas, patologías u otro tipo de enfermedades crónicas que son muy importantes para definir qué riesgos se pueden esperar dentro del parto, y a una vez se tiene el expediente, ya se hace este plan
de parto, en donde el Centro de Espera Materna garantiza a través del acompañamiento de los promotores y la unidad de salud que la mamá complete sus 9 controles prenatales, las 11 sesiones de educación prenatal y que después definan la fecha en la que va a generarse el ingreso dentro del Centro de Espera Materna. Entonces, como decíamos, están abiertos 24/7 los 365 días del año. Solo es identificar el que está más cerca de su comunidad y puede acercarse por demanda espontánea, digámoslo así, como se realiza en todos los servicios. Es interesante porque sé que muchos estarán a lo mejor haciéndose esa pregunta. A ver, volvamos de nuevo a la pregunta, hemos dicho la noticia esta de la entrada en vigor de la nueva ley de lactancia materna, ¿sí? Y sus componentes que esta tiene. Bueno, la entrada en vigencia de la ley Amor Convertido en Alimentos se dio este 13 de abril. La siguiente fecha, digamos, importante para nosotros en términos de la implementación de la ley es la entrada en vigencia del reglamento. Actualmente, pues, todo nuestro equipo en acompañamiento con UNICEF, que ha sido, digamos, un aliado muy importante en lactancia en nuestro país, es que estamos completando la validación del reglamento para que este entre en vigencia. ¿Por qué es importante tener un reglamento? Bueno, porque definitivamente los componentes que queremos implementar es muy importante que las personas conozcan los pasos o el proceso que debe de seguir. Uno de ellos, por ejemplo, es todas aquellas organizaciones que brinden asesorías o consejerías relacionadas con lactancia materna. Es importante que sepan que deben de certificarse a través de un proceso de formación y certificación del Ministerio de Salud. En el reglamento va a estar el proceso de cómo certificarse y vamos a crear dentro de la plataforma del Ministerio de Salud ese proceso para poder recibir la formación avalada por el Ministerio y poder obtener su certificado después de pasar, pues, la debida prueba y el debido examen con respecto a estas certificaciones. Por otro lado, muchas empresas se nos han estado acercando, consultándonos acerca de las salas de lactancia. ¿Cómo es la obligatoriedad relacionada a las salas de lactancia? Es muy importante que la gente conozca desde ahorita, sin entrar en vigencia el reglamento, que las salas de lactancia no solo son espacios para las personas que laboran dentro de los establecimientos, sino que si a ese establecimiento lo visitan mujeres que pueden estar en una etapa de lactancia, ellas también pueden acceder, porque algunas instituciones o algunas empresas anteriormente ponían la sala de lactancia lo más lejano posible del lugar porque lo utilizaban solo los empleados. Ahora es importante saber que si en una sucursal bancaria, por ejemplo, el Banco de Fomento Agropecuario dentro de sus sucursales tiene su sala de lactancia que utilizan el personal del BFA, pero también las mujeres que pueden estar en esa etapa dentro del BFA. ¿Y qué cantidad hay algún parámetro para determinar que cada empresa debe de tener este centro de lactancia? Sí, dentro del reglamento están cada uno de estos parámetros, porque, por ejemplo, nos hacían una consulta de ¿qué hacemos con una dependencia de farmacia muy pequeñita en donde solo trabajamos es una pregunta muy válida, 5 mujeres, 3 mujeres? Vamos a tener que construir una sala de lactancia que casi que va a ser otro local de la farmacia. No, lo que nosotros estamos diciendo y dependiendo de estas modalidades, en las cuales es muy importante, Ernesto, mencionar que todas las acciones que hemos hecho desde el gobierno, primero ha sido una etapa de formación y acompañamiento antes de entrar en cualquier sanción, es decir, que se da la oportunidad a las personas de formarse, educarse e informarse antes de entrar con la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eso es lo importante, digamos, de esta etapa en la que nos encontramos ahorita. Pero volviendo a la pregunta de la farmacia, nosotros lo que decíamos es que lo que debe de haber es que cuando tengamos a una mujer que está en su etapa de lactancia con su bebé, tiene que tener un lugar dentro de este establecimiento para poder extraerse la leche o poder amamantar a su bebé. Es decir, no tiene que ser el baño, no tiene que ser la bodega, la parte de los trapeadores y las escobas, sino que tiene que ser un espacio que esté destinado para este uso. Otros hoteles, por ejemplo, tienen la práctica de que, si bien es cierto, no tienen una sala de lactancia para las mujeres que los visitan, sí adecúan una habitación que en ese momento tienen libre para que una mujer que ha llegado a un congreso, a un seminario, a una reunión de trabajo, pueda ir y extraerse la leche ahí. Pero todavía sigo, perdón, un poco sin entender. O sea, la empresa, ¿cuánto es el personal que debe de tener o deben de haber parámetros según el reglamento? Sí, en el reglamento están los parámetros. Tiene que haber 10 mujeres, 5 mujeres, no sé.
Sí, son no solo que hayan mujeres, sino que sean mujeres que están en edad fértil. Sí. Yo realmente, antes de lanzar el reglamento, no quisiera entregar un parámetro firme ahorita, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cundir el pánico y entonces la gente va a decir, entonces yo tengo 50 mujeres, pero probablemente estas 50 mujeres no estén en edad fértil. Entonces es muy importante mencionar que para nosotros es muy importante desde la oficina de lactancia que está dentro del Ministerio de Salud, el que junto a las empresas podamos realizar el plan que se adecue a cada uno de los establecimientos. Detengámonos ahí entonces para que no cunda el pánico, como decía aquel humorista, ¿no? Mexicano. Pero sí prohíbe la publicidad, ¿no? Hay de algunos productos o fórmulas que son sustitutas de productos, ¿cómo se llaman estos? Sucedáneos, ¿no? Sí, más que prohibir una publicidad como tal, lo que se está buscando es que la publicidad no capture a la madre cuando hay una mejor opción para poder una mejor opción para poder nutrir a su bebé. ¿Y cuál es? La lactancia materna exclusiva. Es económica, es segura, le da la protección. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que si existiera la mejor vacuna para salvar miles de vidas, que fuera costo eficiente, que fuera segura y que nutriera al paciente, sería la lactancia materna. Entonces, otra pregunta así muy a la ligera, o mejor dicho, también importante, ¿se sustituyen los famosos biberones con esto? Sí, es muy importante mencionar que dentro de la evidencia científica es muy importante garantizar que en los primeros 6 meses de vida del bebé reciba lactancia materna exclusiva a través del pecho de su madre. Pero sí sabemos de que muchas mamás tienen que regresar a laborar. Entonces, sí hablamos, digamos, sobre la limpieza de estos, etcétera, y cómo deben de utilizarlo, pero no es el tema central del abordaje, porque hay otros métodos como vasitos, tacitas, etcétera, que uno puede utilizar. Lo puse de ejemplo porque es lo más cotidiano que nosotros podemos ver, ¿verdad? De hecho, a los que hemos sido padres era lo más lógico, que aquí estaba llorando el bebé, le poníamos eso. Eso yo creo que es importante, la parte de los mitos para cimentar realidades, en el sentido de que está todo el entorno alrededor diciendo, ¿será que no se llena? ¿Será que no es suficiente? Complementarle con una pachita. Y la verdad que le está mintiendo ahí uno cuando le está dando eso. Y los efectos negativos que pueden suceder también, las complicaciones que puede tener esto ahí. O sea, no es recomendado entonces. No es recomendado. Incluso han habido afectaciones de la salud severas porque nadie se dio cuenta y el niño se estaba asfixiando ahí con ciertos de estos aspectos, además de complicaciones en las dentaduras y todo eso. Es bien complejo el tema. Hay sanciones en esto, ¿verdad? Sí, hay sanciones leves, medias y graves. Esas ya están dentro de la ley. Las sanciones y digamos qué es lo que cada una de ellas comprende, pero también en el reglamento se amplían de mayor manera. Es el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Lactancia, la que va a velar por esas sanciones. Entonces es muy importante conocer también ahí, lo vamos a socializar igual, pero ahí está el proceso claro de cómo realizar estas denuncias, qué tipo de información presentar para que la denuncia sea válida y que luego el equipo del ministerio pues pueda Toda empresa llegar. debe de facilitar entonces esta área, ¿verdad? Sí. Pero creo que es importante recalcar en esto que esto se trata de voluntad. El hacer una sala de lactancia materna no va a ser... ¿O es ley o es voluntario? Sí, no. Es una ley, pero se trata de que salga del compromiso de quererlo realizar, porque no es una infraestructura la que va a ser. Es un espacio adecuado con privacidad, porque no se va a... Podría ser el tiempo, que algunas veces muchos se quejan que no les dan el tiempo para ir a amamantar a sus niños. Correcto. O sea, también es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad, porque usted tiene un área física que es cerrada, donde probablemente pueda tener ciertas cosas, saca todo lo que tiene y lo acondiciona con las condiciones necesarias para hacer. Entonces, la excusa es que no tengo lugar o que es una inversión millonaria. Yo creo que eso no es válido. Porque nosotros que hemos estado en la formación de cada uno de los centros de espera materna, en todos los hospitales, en todas las diferentes áreas del Ministerio de Salud, nos damos cuenta que es posible realizarlo y que el beneficio que le trae a la madre es impresionante. Porque el día a día, las madres pues que están en el momento del desarrollo, es una realidad. Usted lo ve, mire, en el aeropuerto, personas internacionales, emocionadas de ver cómo en El Salvador hay un centro de lactancia materna, vienen de otro país
y no han tenido la oportunidad, tienen que andarse escondiendo. Era justo y necesario. Si antes habían salas para fumadores, Es correcto. ¿se recuerda? Pues no, todavía hay, están las salas de fumadores, no va a haber para el... Le daban prioridad a los fumadores y no al amamantar. Qué bueno, me agrada mucho conocer los avances que se tienen en esta materia, que busca obviamente la dignificación de un proceso tan importante que viene desde la forma de concebir, desde la concepción, desde el nacimiento y desde el desarrollo mismo. Gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, ministro, y a la población que nos sintonizó, y nosotros más que abiertos de venir las veces que sean necesarias para compartir tan buenas noticias e información a la población. Ministro, así brevemente, hemos tenido estos días atrás casos mayoritarios de influenza, de gripe muy fuerte, ¿no? ¿Qué es esto? Se ha tenido bastante el tema muy en particular de las actividades vacacionales, eso facilita la circulación. ¿Podría ser el ambiente? Sí, estamos entrando ya en un periodo de lluvias, estamos entrando en ciertos cambios de temperatura que pueden relacionarse no necesariamente con procesos virales, sino que rinofaringitis, alergias, ciertas cuestiones que pudieran llegar a ser, y también en la circulación activa de los virus que conocemos. Todos están dentro de los parámetros de las curvas de seguridad. No tenemos ninguna que se haya salido de la curva. No tenemos dengue en el panorama. No hay emergencia sanitaria de ninguna naturaleza. Está controlado todo. En zona de éxito en el dengue, definitivamente uno de los puntos importantes que tenemos de mencionar es que aquellas primeras 10 enfermedades que son las usuales siempre están observadas, ¿verdad? Pero al momento estamos bastante... sumamente bajo. Bueno, controlado. Ya no tenemos muertes. 3 muertes en todo el año. Ya van varios días sin tener ni siquiera un caso reportado positivo. Eso nos da la tranquilidad. Hay más circulación de influenza A, de influenza B, de adenovirus. Así que podemos estar los salvadoreños tranquilos. Y es que vamos consecuentemente en la segunda parte también a hablar con 2 colegas suyos, también para examinar un poco el tema de estas enfermedades respiratorias. Estarán con nosotros el doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo, y también el doctor Luis Merlos, epidemiólogo, con nosotros en la segunda parte. Ahí están. Gracias, doctor. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado, como siempre. También. Un gusto, y seguir informando a la población con estas buenas noticias. Buenas noticias, así es. Gracias también, licenciada. 7:23, pausa y regresamos con más. Volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de usted estar gentilmente compartiendo sus puntos de vista a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros correos electrónicos y por supuesto también a través de nuestras cuentas digitales. Vamos desde este momento a conversar con el doctor Ernesto Navarro Marín. Él es infectólogo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle su tiempo por acompañarnos esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Sí, muy buenos días. Con ese tráfico tremendo, pero creo que estoy a tiempo. Lo importante complicó, es no, claro, estamos, ¿verdad? Pero sí, la verdad que es un problema, Debería de ser un punto de honor, yo siempre lo he dicho, en cuanto a tratarlo desde el punto de vista de salud mental, porque eso sí afecta grandemente. Doctor, gracias también por acompañarnos. El doctor Luis Merlos, él es epidemiólogo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, don Ernesto acá. Feliz, encantado de estar en su programa y tratando de desarrollar de la mejor manera el tema. El tema por el cual se los ha invitado a ustedes es precisamente un poco concatenar una pregunta que le hacía el ministro de Salud anteriormente sobre el estado actual de las epidemias y particularmente de las enfermedades respiratorias, que previo a lo que había sido el periodo vacacional habíamos estado experimentando muchos casos. Lo veíamos no solo desde el punto de vista práctico, sino que también en algunas estadísticas de problemas respiratorios que se tenían. A ver, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes alrededor de todo eso? Bueno, en primer lugar, pues, si hablamos de cambio climático, pues, es un factor bien importante mencionarlo en el sentido, pues, de que sabemos que hay calor, que hay frío, que hay vientos, que viene el invierno. Es decir, hay una serie de factores que hacen que en algún momento la población, a pesar pues de tener el conocimiento advertido en el sentido de la prevención, con el uso de las vacunas, con prácticamente el lavado de manos y todo lo que hemos aprendido durante el periodo pandémico con COVID, creo que tal vez en un momento dado, cuando pensamos que vienen vacaciones, tal vez nos olvidamos de una serie de esos aspectos.
y tal vez cometemos ciertas infracciones. Y no solo hablamos de problemas respiratorios, sino que de digestivos también. Y si lo hablamos desde el punto de vista respiratorio, puedes saber pues, que tenemos vacunas, por lo menos para la prevención de la influenza y para la prevención del COVID, y tenemos también para la neumonía, que desafortunadamente no creo que en este momentito la tenga a disposición el Ministerio con el neumococo para uso general, me refiero, aunque sí existe para niños pequeños. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí hay medidas preventivas y tenemos la información cómo hacer para que no nos enfermemos, pero de todas maneras hay ciertos aspectos dentro de lo que es la estructura social de nuestro país que permiten que de alguna manera se den estos casos. Por ejemplo, si hablamos de muchas veces que no haya agua suficiente, si hablamos por otro lado de otros aspectos que tienen que ver con el ambiente mismo, el diésel, la cantidad de humo que se hace en la circulación de los buses y de todos, prácticamente con ese hacinamiento que tenemos vehicular de todo tipo, permite que ese ambiente no sea el más apropiado en el cual nosotros nos movemos. Y eso propende de alguna manera a que nosotros nos enfermemos más frecuentemente. Y si lo vemos desde el punto de vista estadístico, yo creo que el doctor Merlos nos puede decir más qué es lo que ha pasado durante todos estos tiempos atrás, antes de Semana Santa. Bueno, sí, sobre todo porque ustedes como médicos son los que están al frente, conociendo el comportamiento que todos estos, digamos, este tipo de enfermedades se comportan en nuestro medio, ¿no? Así es. Realmente, si bien es cierto, las enfermedades respiratorias siempre han estado ahí, pero certeramente pues han sufrido cambios, cambios que se han visto reflejados en esta pandemia, han sido mutaciones que realmente se vuelven un virus más resistente, mucho más fuerte, sobre todo dándose los factores de riesgo, atacando las personas de avanzada edad, personas inmunológicamente comprometidas, personas con enfermedades crónicas, que realmente prevalece en ellos lo que son las enfermedades, sobre todo respiratorias. Desgraciadamente, como bien dice el doctor, hay ciertos factores de riesgo que están latentes a la orden del día, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, una gripe mal manejada que posteriormente se va mutando hasta llegar a una bronquitis, bronquiolitis o posteriormente una neumonía, ¿verdad? Todos son factores de riesgo que realmente permanecen ahí latentes, pero está en nosotros también de prevenirlos. Como bien es cierto, certeramente la pandemia fue un episodio muy triste a nivel mundial, pero nos dejó reflejado vasta experiencia en el sentido de medidas preventivas, que no tenemos que bajar la guardia en ese sentido, el uso de mascarilla, también de manera determinada el lavado de manos, el uso del alcohol gel y también las medidas preventivas en evitar hacinamientos, que desgraciadamente en nuestro país es bastante difícil hacer esa situación, pero realmente está en nosotros en seguir las medidas preventivas y evitar lo que son los factores de riesgo. Bueno, y tuvimos, aunque es bien difícil, como dice el doctor Navarro Marín, poder determinar si es que hemos tenido un repunte de neumonías, influenza o qué es lo que realmente hemos tenido. Me están pidiendo una pausa. Voy a regresar para que sigamos un poco ampliando este punto, porque es importante de alguna manera conocer el comportamiento que esto ha tenido. Me decía el doctor, el ministro, es producto también del momento en que se vive esta transición de la época del verano a lluvia que estamos entrando, bueno, la inesperada lluvia que hemos tenido que nos ha complicado. Así es que vamos a hablar de esto también y sobre el caso de COVID, que por cierto me daba buenas noticias, prácticamente ya que no se tienen casos identificados. Quisiera hablar un poco sobre el tema de la vacuna. Sigue siendo una discusión silenciosa, un debate silencioso allá afuera. Aquí poco se habla del tema de las vacunas y de las consecuencias negativas que, según algunos especialistas, está generando, ¿verdad? Voy a hablar de esto con ustedes. Pausa, 7:33. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos acompaña el doctor Ernesto Navarro Marín y el doctor Luis Merlos y hacemos una lectura propicia
del estado actual de las enfermedades, especialmente respiratorias, que hemos estado viendo como indicadores quizás preocupantes o de alguna manera frecuentes en nuestro medio. Y yo hacía la mención, doctor Marín, sobre el tema del repunte de neumonías, aunque usted decía, bueno, no se tiene un parámetro determinante si esto puede ser un factor de preocupación, pero sí hemos tenido mayoritariamente casos similares de neumonía y también de influenza. Bueno, el tema acá es, bueno, habría que verlo desde el punto de vista quiénes o qué es lo que nos causa los problemas respiratorios tanto altos como bajos. Si vamos a la cabeza hablamos de virus y hay una serie hay por lo menos unos 130 partículas virales que pueden afectar las vías respiratorias. La mayor parte de las infecciones respiratorias son por virus y sobre todo si hablamos de las vías respiratorias altas y que por supuesto puede estar en las respiratorias bajas donde producen prácticamente una neumonía. Pero todo problema viral inicial puede terminar con una complicación a nivel bacteriano y en ese caso se usan antibióticos, para los virus no se utilizan. Significa esto entonces que si tenemos una triada en la cual hemos tenido COVID, hemos tenido prácticamente sus diferentes variantes, para las cuales afortunadamente tenemos vacunas actualizadas al momento. Pero por otro lado tenemos también otros virus como es el sincicial respiratorio, que si bien es cierto afecta mayormente a los niños, también el adulto puede verse afectado. Y tenemos los virus de la influenza. Y los virus de la influenza son varios. Está la influenza A, tenemos los parainfluenza y tenemos por otro lado también dentro de estos otros partículas virales que nos pueden afectar las vías respiratorias. Y dentro tenemos una gama de virus como son los adenovirus. Están los rinovirus, que es una cantidad vasta de partículas virales, y por lo tanto podemos decir que cuando nosotros tenemos esos cambios climáticos, tanto de calor, frío, viento, lluvia, permite que las vías respiratorias sean alteradas más fácilmente si nosotros no tomamos las medidas preventivas en el sentido de arroparnos adecuadamente al salir o entrar de un sitio frío a un caliente, etcétera. El uso de la mascarilla. ¿Eso afecta, doctor? Permite, por supuesto. Claro, si usted está saliendo... Yo entro de lo caliente a lo helado, de lo helado a lo caliente. Claro, si usted no usa una mascarilla o un pañuelo al salir de la parte fría a la caliente o la caliente fría, le afecta. Pensé que eso era solamente un decir un decir del campo, ¿no? O de lo tradicional. Supongamos que usted está en una parte fría, le tiene un aire acondicionado, no sé cuánto fuerte, tiene aquí. Supongamos que lo tiene 19 grados y de repente sale a la 1 de la tarde al calor, que va a tener 30 grados, ¿qué va a pasar? Ese cambio brusco de temperatura puede afectar las vías respiratorias, como para decir, como un trauma a nivel de sus vías respiratorias que van a facilitar que teniendo usted partículas virales o bacterias en su garganta o la transmisión de otras personas recientes, hace que le pueda dar una infección, por supuesto, está descrito. Como que lo que dice la gente cuando me levanto en la mañana pongo los pies en lo helado. Eso lo dicen los abuelos, lo dice toda esa gente. ¿Por qué? Porque precisamente se dan cambios. ¿Y es cierto también eso? Sí, es cierto. El levantarme y ponerme en los pies. No es decir, no es que sea tan cierto. Lo que pasa es que hay cierta predisposición. Por ejemplo, si una persona diabética, un paciente asmático, lo hace pues con seguridad que de alguna manera puede tener un proceso. Es interesante ya verlo de manera in situ, pues sobre todo en este tiempo cuando todos creemos que a lo mejor... Pero recordemos que no es que se dé porque yo tengo eso en mi cuerpo, sino que es la exposición que puede tener. Supóngase que usted tiene una persona enferma con una partícula viral en su casa y sufre esos enfriamientos o cambios de calor, pues se transmite fácilmente, y sobre todo con el de hacinamiento. O sea que no hay que verlo solo desde el punto porque puse los pies o porque yo salí del aire caliente a lo frío, sino que son factores que pueden contribuir de alguna manera a ello. Ok, doctor Merlo, lo veo con ganas también de opinar de esos temas, que son temas, digamos, como caseros, ¿no? Sí, realmente, bueno, puede ser un mito transicional de generaciones, pero realmente tiene toda la lógica del mundo. Pues un cambio brusco de temperatura es lo que afecta tanto en un factor climático o en un factor que, si bien es cierto, puede ser un aire acondicionado, pero un cambio brusco directamente siempre va relacionado con un atentado directo a lo que es a la salud, ¿verdad? Sobre todo si es una persona que está comprometida en una enfermedad crónica, tanto diabetes, hipertensión o inmunodeprimida.
realmente, como usted bien dice, la situación muchas veces antes se planteaba como que fuera un mito de nuestros abuelos, pero realmente si uno guarda lo que es la cordura y la lógica, claro, se da cuenta de que es ciertamente lo mismo, un cambio biológico, un cambio climático normal, siempre viene acompañado. Tiene un impacto. Lo que planteaba el doctor venía quizás también antecediendo una experiencia que a mí en lo particular, y por eso se la pregunté bajo ese énfasis. Yo había estado en un área de mucho aire acondicionado. De repente, eso fue hace como un mes, de repente salí a lo caliente e inmediatamente sentí y comencé 2 semanas a tener un problema de esta naturaleza. Bueno. Entonces sí se cumple, es una cuestión no experimental, así es. Bueno, pero veámoslo desde el punto de vista también de lo que sabemos en medicina. Hay portadores sanos de microorganismos, principalmente bacterias. El 20-30% de la población puede tener en su garganta bacterias como estafilococo, estreptococo y otros microorganismos que no les hacen daño, son portadores, no les causan ninguna enfermedad. Pero eso mismo, de alguna manera, en algún momento que esa persona tenga un bajón en su estado de defensa, en su estado de inmunidad, puede afectarle a él mismo y ser además un transmisor de esas bacterias para otros. Pero viendo desde el punto de vista de lo que usted preguntaba al principio de las neumonías, veamos la parte de virus que nos pueden afectar, y esos virus afectando nuestras vías respiratorias, produciendo una secreción. Esa secreción, tanto nasal como faríngea, en un momento dado, es un medio bueno de cultivo como para que otras bacterias que vengan del ambiente o que yo misma las tengo en mi garganta me puedan complicar con una neumonía. Y si voy al hospital y me intuban, esas mismas bacterias que yo tengo ahí cuando me intuban me pueden llevar al pulmón y convertirme en un proceso asociado. O sea, pues que... Y de alto riesgo, ¿no? Pero sí, de alto riesgo, pero si lo vemos desde el punto de vista de qué son, por qué nos afectan estos microorganismos. Hay varios factores, creo que el doctor me los mencionó ya, el estado nutricional y la edad también. Si vamos a los extremos de la vida, los recién nacidos, los primeros 4 años, pues no tienen su sistema inmunológico completamente desarrollado. Si nos vamos al extremo de la vida, pues vamos decreciendo nuestro estado de inmunidad de forma tal que al principio de la edad de la que nacemos no tenemos una buena inmunidad. La desarrollamos durante nuestra juventud, va aumentando, y después de los 60, 70 va decayendo. Quiere decir que nosotros, los mayores de edad, estamos predispuestos a adolecer más enfermedades, y si hablamos de respiratorias, más chance de producir neumonías, y por lo tanto las muertes van a dar. En los extremos de la vida es cuando hablamos de neumonías. Ok, es un tema bien importante que lo planteé antes de irnos a la pausa. Tiene que ver con el tema de las vacunas contra el COVID, ¿verdad? ¿Será que la comunidad científica está dividida? Hoy hay un debate allá afuera, muy poco se habla acá en nuestro medio, en nuestro país, sobre las consecuencias que sospechan sobre la base de que muchas personas que han sido vacunadas están falleciendo consecuencias de estas vacunas contra el COVID. A ver, conmigo. Bueno, para empezar, este es un tema altamente controversial. En un momento puede ser, como usted lo decía, dividido en 2 bandos, los pro y los contra. ¿Sí? Y si lo vemos desde el punto de vista, el devenir de lo que ha sido la pandemia en este momentito, veámoslo desde el punto de vista positivo. Si se ha vacunado cuánta gente con las diferentes vacunas para la prevención del COVID, cuántas personas se han salvado y cuántas pudieran haber muerto. Si lo vemos desde el punto de vista, desde el punto de vista preventivo, y si las vacunas han funcionado o no han funcionado. Número 1. Si lo vemos desde el punto de vista de enfermedad COVID en sí, ¿qué es lo que produce? Produce una serie de problemas, finalmente, que afectan la salud, dijimos la salud mental, que afectan nuestro organismo a nivel respiratorio, pulmonar en otras palabras, renal y todos nuestros tejidos. De forma tal que posteriormente a un COVID hablamos de lo que es COVID largo, que puede afectar tanto nuestro encéfalo, producirnos problemas a largo plazo, inclusive desde el punto de vista no solo orgánico, sino que salud mental,
Y si lo vemos respiratorios, ¿cuántas personas han quedado después de sufrir un COVID que han quedado con problemas respiratorios para toda la vida, que son oxígeno dependientes, que tienen que dar oxígeno? Por otro lado, los efectos neurológicos, ¿cuántas personas pueden haber quedado después de un COVID con problemas prácticamente de parálisis periférica y otros a otro nivel? ¿Y cuántas personas perdieron el olfato y pasan semanas y meses y no lo logran recuperar? ¿Qué indica eso? Que el virus de por sí causa problemas que pueden ser inmediatos, agudos, y que para la mayoría de las personas pasa desapercibido y actualmente como un estado catastral que no tiene mayores manifestaciones tardías. Pero si lo vemos desde el punto de vista de manifestaciones de COVID largo, después de un COVID, de 1, 2, 3 COVID, quedan una serie de manifestaciones. Si comparamos esto con las vacunas, se ha dicho también que después de la administración de algunas vacunas, y algunas preferencialmente se habla de unas y otras, y esto es bien controversial, y es hasta, no sé cuál sería el calificativo que le podría dar cuando se montan debates que van en los pros y en los contras. Pero desde el punto de vista en pro, va los beneficios que hemos tenido precisamente con la vacunación. Pero si vamos en contra, ¿cuántas personas han desarrollado cáncer o problemas artríticos después de la administración de la vacuna? ¿Será que el virus mismo o las partículas que van dentro de las vacunas diferentes que se han puesto son capaces de desactivar aquellas restricciones que nuestro sistema genético tiene en nuestro cuerpo? Y tenemos ciertos genes, y decirlo desde el principio, todos, oigas bien, todas las personas, desde que nacemos, podemos padecer cáncer. Pero afortunadamente nuestro sistema inmunológico tiene mecanismos bien especiales que retienen eso. Se llama de vigilancia. Se llama vigilancia. Quiere decir que nosotros tenemos células que cuando aparece alguna célula maligna son capaces de destruirla para que no siga. Y entonces en diferentes etapas de nuestra vida nosotros podemos desarrollar un cáncer. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema genético en sí está provisto como para defendernos también contra eso. Pero lo que se dice actualmente es que después de alguna de las vacunas, entonces algunas personas como que ese gen que tenían en su cuerpo como que ha sido activado como para que posteriormente aparezcan ciertas enfermedades tumorales. Esto es un debate científico que hay mucha evidencia en pro o en contra, de la cual pues yo no participaría ni en pro ni en contra, sino que yo pensaría que será la comunidad científica la que finalmente pueda definir cuáles son los efectos deleterios o efectos no deseados de la administración de las vacunas y cuáles son los efectos reales que estamos viendo en este momentito. Para eso tiene que haber estadística, y las estadísticas tienen que ser bien claras desde el punto de vista genético, es decir, hay un grupo familiar en el cual hay cáncer o predisposición al cáncer, en una familia que dice que tengo un cáncer por parte de mi mamá del útero, de las mamas, en toda la familia, y por parte del esposo hay que padecen de cáncer de colon, que han padecido de cáncer del estómago y todo eso. Todos esos factores, si los vemos desde ese conjunto familiar, y después de una vacuna más de alguien apareció, ¿será porque ya tenía la predisposición o será que el virus despertó? Esa es la duda. A eso nos lleva. Le doy la palabra al doctor que nos dé su punto de vista también, el doctor Merlos, al respecto. Voy a hacer la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, doctor Luis Merlos. A ver, ¿qué piensa usted de lo que hablábamos anteriormente con el doctor Marín? Sobre todo cuando se trata de ver ese debate que en la comunidad científica se ha creado hoy, post-COVID, y sobre todo cuando el Organismo Mundial de la Salud ya jubila las variantes del COVID y está de alguna manera dando su observancia con otras enfermedades. Sí, realmente a nivel mundial, desgraciadamente fue un azote descomunal lo que sucedió con el tema COVID, que hasta ahora en día pues realmente hay más preguntas que respuestas. En cuanto al tema, la situación, si bien es cierto que las vacunas nos han sacado adelante, pues asimismo han surgido diversas preguntas en el cual si son buenas, son malas, si mi pariente falleció por tal cual. Realmente toda enfermedad, por muy
crónica o aguda que sea, siempre tienes circunstancias precedentes que se quedan en un antecedente. Pues realmente lo que, si bien es cierto, yo tanto a mis pacientes privados como en el sector público, lo que sí les puedo orientar de vivencia y toda la experiencia que se me dio para bien en lo que es el tema de la pandemia, ha sacado muchas personas adelante en el sistema preventivo. Y si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud, en tema de debate, lo ha presentado y lo ha mantenido así, de que no ha sido para bien, ¿verdad? Realmente en el sentido de todo el orden circunstancial de lo que es el tema COVID, las vacunas siempre nos van a sacar adelante, ¿verdad? En ese sentido. Yo sí la sigo recomendando. ¿Pero qué piensas del debate, de este debate? Así, digamos. A grosso modo, pues, lo que sí, para debatir un tema tan delicado de COVID, ¿verdad? Lo que son el tema de vacunas, pues, estoy de acuerdo completamente con el doctor, ¿verdad? Creo que tenemos que estar en un sentido medio, no estar ni pro ni en contra, pero realmente lo que sí bien es cierto, el tema de la vacunación es muy importante, ¿verdad? Más sobre todo en las edades, ¿verdad? Avanzadas y con pacientes que son crónicamente con enfermedades. Lo cierto es que ya no hay muertes, decía el doctor Alaví. Creo que han sido 3 muertes al año las que hemos tenido, o sea, y si antes de la vacunación, obviamente la cifra era mayor. Pues, o sea, ahí es donde está en ese... Pero en la comunidad internacional se habla de que obviamente estas vacunas han traído la muerte de personas que en apariencia no tenían cuadros clínicos y que de repente pues fallecen por un paro cardíaco o por otros aspectos que tienen que ver con el corazón. Doctor Marín. Bueno, como dijimos, es un tema álgido, de actualidad, es controversial, hay pros, hay contras. En términos generales podemos decir que hay tal vez fortalezas, pero hay debilidades también. Todas las vacunas, y uno cuando va a administrar una vacuna le advierte al paciente, todas las vacunas tienen un riesgo. Si usted habla de la poliomielitis, de la toferina, de todas, siempre se le advierte al paciente que puede haber algún efecto no deseado. ¿Por qué? Porque cada cuerpo, su sistema inmunológico responde diferentemente. Entonces no sabemos qué respuesta puede tener, por lo tanto se le advierte. El problema aquí ha sido que se firma un papel donde dice pues que no sea responsable nadie, ¿no? Y eso es controversial desde el punto de vista pues que tenía que ver algo diferente, decirle, bueno, ¿quién me paga? O si me va a ir al hospital, si me enfermo. Pero no había nada de eso, sino que es un papel que se firme y dice, bueno, pues pase lo que pase, ¿no? Por eso le digo, creo que es un tema de alto debate y tal vez no somos nosotros los científicos, ¿no? Que los médicos que ejercemos la medicina y hemos visto casos, y no somos nosotros quienes podemos definir este tema cuando sabemos que la misma Organización Mundial de la Salud pone entredicho o advierte de ciertos casos que se pueden dar. Y tenemos por otro lado los detractores de las vacunas también, que de alguna manera, cada quien para su batate, como dicen, verá sus puntos de vista reales versus los que están en contra. Por lo tanto, es un debate que puede ser muy, pero muy a largo plazo su discusión, y veamos los efectos según lo que la comunidad científica advierte, informe con estadísticas reales, pero con evidencia científica, no tirarlo al aire, decir, dígame, esto es cierto o no es cierto. Okay. Así, al rojo vivo, como decir. Sí, si bien es cierto, pues completamente de acuerdo en el sentido que estadísticamente pues podemos evidenciar que a nivel de país, del sector, pues lo que son la curva epidemiológica ha ido en decadencia, pues gracias a Dios se puede estar plasmado en lo que son estadísticas y nos puede dar una buena patente que la vacunación nos ha sacado adelante. Pero si bien es cierto, siempre va a haber la contraparte de lo que es la vacuna. Todos los virus atenuados que se han administrado en un cuerpo humano, siempre hay una contraindicación, ¿verdad? Siempre va a haber un padecimiento, puede ser que ha evidenciado, incluso hasta en los recién nacidos, sus primeras vacunaciones siempre son acompañadas con acetaminofén, porque realmente viene por lo menos una febrícula. Entonces realmente pues en lo que el tema personal pues nos ha sacado adelante lo que son el tema de vacunación.
pero siempre va a haber ese tema que está latente y es bastante controversial. Como dice bien el doctor Marín, realmente lo que nos conviene a nosotros es estar pendiente de lo que es el tema de salud de nuestros pacientes y dejar que estadísticamente quede evidenciado con el método científico, que es a ellos lo que les corresponde. El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles a ambos como profesionales de mucho respeto en sus áreas, en su especialidad, el que me hayan acompañado esta mañana y habernos desde luego complementado estas dudas que se tienen alrededor de lo que pasa hoy en día y específicamente con este tema del COVID, que ya, por cierto, la Organización Mundial de la Salud va a declarar finalizada la pandemia, ¿verdad? Y ahí están los resultados. Doctor, gracias por habernos acompañado. Buenos días, gracias por invitarnos. No, gracias, le agradezco a usted también. Doctor Merlos también, como Encantado, siempre. don Ernesto. Gracias. Les agradezco a ambos, a ustedes también, que nos han acompañado desde tempranas horas de la mañana. Continúe con nosotros. Arriba mi gente viene, como siempre, cargado de mucha energía para que usted pase, pero una mañana súper alegre. Así es que desde ya quédese con nosotros, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.